Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Soy su profesor de física de quinto de secundaria, Franz Richard Churapaza. El día de hoy, queridos estudiantes, hablaremos de un tema muy interesante, que es la potencia. ¡Comencemos! En el área de física, queridos estudiantes, vamos a poder relacionar el concepto de potencia a la realización de una determinada tarea en un cierto tiempo, ya que cualquier tipo de tarea que nosotros hagamos, pero esta tarea se puede realizar en ciertos periodos de tiempo y velocidad. Por ejemplo, tenemos que podar o cortar el césped o el pasto de un jardín, y para eso utilizamos una podadora, y esta tarea habitualmente podemos tardarnos 1 hora o 2 horas, pero esto va a depender con la velocidad que nosotros realicemos esa actividad, utilizando, recordemos, nuestra podadora, así como podemos observar en la imagen. Otro factor que también va a incidir será la calidad de la podadora, es decir, sus características de la máquina como tal. En este caso, si la podadora es más potente, posiblemente lo puede hacer más rápido, y por ende de ahí viene el concepto de potencia. Entonces podemos decir que la potencia se define como la rapidez a la que se realiza un trabajo o cuánta energía tiene disponible para transferirse. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, si nuestra podadora está diseñada con una alta potencia, es decir, que el motor que tiene internamente posee un rango de potencia mayor, posiblemente podemos realizar ese trabajo de cortar el pasto o el césped en menor tiempo. Ahora, si la calidad del motor o el diseño o las características que tiene dicho motor son bajas, entonces será muy difícil que nosotros podamos utilizar esta máquina para cortar el pasto o el césped y realizarlo en poco tiempo. Entonces, queridos estudiantes, nos quedaremos con ese concepto, pues como dijimos, la potencia es la rapidez a la que se realiza un trabajo o cuánta energía se la transfiere. Ahora, para poder de alguna forma relacionarlo con algo que ya hemos escuchado, hablaremos de los autos, porque nosotros comúnmente escuchamos o quizás de alguna forma hemos sido parte de poder mencionar que un auto es muy potente, o ese carro o ese automóvil tiene una gran potencia, y generalmente eso lo asociamos a su motor, y posiblemente mientras más ruido haga, generalmente lo asociamos a que tiene mayor potencia, y menos ruido a menor potencia. ¿Por qué lo hacemos esto? Pues generalmente imaginemos a un automóvil de carga, a esos trailers o a esos tractores, pues el sonido de su motor es muy fuerte y por ende levantan una carga mayor a los automóviles pequeños, que su motor prácticamente no es tan ruidoso como los automóviles grandes. Entonces podemos también relacionar el concepto de potencia con algunos artefactos que tenemos también en casa. Puede ser una licuadora, una batidora o quizás una lavadora. Pues estos pueden realizar trabajos en ciertos periodos de tiempo, y ya eso va a depender de la potencia de cada artefacto. Otro ejemplo tendríamos una grúa. Esas grúas que utilizan para poder levantar objetos pesados, y generalmente están en las construcciones de edificios. Entonces esta grúa dependerá su funcionamiento de un motor que tiene instalado en dicho sistema, porque
la grúa levantará algún objeto, ya sea muy pesado o liviano quizás, en cierto tiempo. Es decir, dependerá del motor que esté instalado para poder levantar muy rápido o muy despacio un determinado objeto. Ahora, matemáticamente la potencia está definida por la siguiente ecuación. Como podemos observar, la potencia la vamos a representar con la letra P mayúscula. Y esta es igual al trabajo realizado dividido entre el tiempo. Y este tiempo es el tiempo que tardamos en realizar ese trabajo. Entonces, recordando, queridos estudiantes, sobre la equivalencia del trabajo, reemplazándolo tenemos que es igual a la fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Y esto dividido entre t. Ahora bien, si nosotros podemos identificar, por ejemplo aquí, la distancia sobre el tiempo, vendría a ser la velocidad. En todo caso, hay dos formas de poder representar matemáticamente la potencia. Uno vendría a ser que el trabajo dividido entre el tiempo es igual a la potencia, ya lo dijimos. Pero haciendo un pequeño ajuste y recordando el concepto del trabajo, podemos obtener esta ecuación, como podemos observar, que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad a la que se realiza ese trabajo. Ahora, ¿cuáles serán las unidades de medida de la potencia? Recordemos que el trabajo lo medíamos en joules o julios, que prácticamente es lo mismo, y el tiempo se mide en segundos en el sistema internacional. Obviamente todo esto vendría a ser en el sistema internacional. Ahora, la división entre estas dos unidades nos da una equivalencia del watt o vatio, que lo vamos a representar con la letra W mayúscula, así como podemos ver en la pantalla. Ahora, hay una unidad que es muy utilizada y es en el sistema inglés, que vendría a ser el HP, que significa horsepower. Traducido en el castellano vendría a ser los caballos fuerza, y la equivalencia con respecto al sistema internacional es igual a 746 watts, que equivale a un horsepower o HP. Bueno, queridos estudiantes, ahora para poder comprender mejor el tema que estamos avanzando, resolvamos un problema rápidamente. El enunciado es el siguiente: una grúa levanta una carga de 2 toneladas hasta una distancia vertical de 25 metros en 16 segundos a una velocidad constante. Calcular el trabajo que realiza la grúa y la potencia de salida del motor. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Primero debemos analizar nuestro ejemplo, como siempre lo hacemos en los problemas de física. Entonces, primero vamos a identificar los componentes de nuestro ejercicio. Como podemos observar, el peso vendría a ser la fuerza que se está aplicando, que está asociado en este caso a la carga, y la distancia que va a recorrer o se va a levantar vendría a ser 25 metros, y obviamente la velocidad, en este caso su sentido vendría a ser hacia arriba porque lo va a levantar. Entonces, como nos pide calcular el trabajo, primeramente vamos a hallar la fuerza. Entonces, los componentes que tenemos sería la masa, que 2 toneladas vendrían a ser 2000 kilogramos, porque recordemos, queridos estudiantes, una tonelada es 1000 kilogramos. Ahora lo vamos a multiplicar por la gravedad, que a nivel del mar vendría a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, realizando los cálculos, tenemos que equivale a 19.600 newton. Eso vendría a ser nuestra fuerza. Ahora, al reemplazar en nuestra ecuación del trabajo, tenemos la fuerza que hemos hallado por la distancia, que vendría a ser 25 metros, y por el coseno del ángulo. Ahora, en este caso, como podemos observar, los sentidos son contrarios, porque la fuerza vendría a estar dirigida hacia abajo, porque la carga o el peso en este caso vendría a estar dirigida hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Por efecto de la gravedad. Ahora, pero la velocidad está hacia arriba.
Ahora, entre estos dos vectores, la velocidad y el peso, tenemos un ángulo de 180. Es por eso que lo vamos a multiplicar por ese ángulo. Ahora, realizando los cálculos para hallar el trabajo, obtenemos que es igual a menos 490.000 joules. Recordemos que este signo lo único que nos está diciendo es que va en contra de la gravedad. ¿Por qué? Porque recordemos que la fuerza está contraria al movimiento. Recordemos que la fuerza aplicada en este caso para el trabajo realizado está opuesta al movimiento que se está dando, en este caso la velocidad. Es por eso. Solo eso nos significa. Ahora, para calcular la potencia vamos a utilizar solo la magnitud. Es por eso que, reemplazando en nuestra ecuación ya antes mencionada, podemos obtener el siguiente resultado. Recordemos que en el enunciado nos dice que el tiempo que va a tardar va a ser 16 segundos. Dividiéndolo, tenemos una cantidad de 30.625 watts. Con eso estaríamos concluyendo con nuestro problema, ya que ya hallamos el trabajo y la potencia. En este caso, la potencia del motor que está instalado en nuestra grúa. Como pudieron ver, queridos estudiantes, el tema de hoy está muy relacionado a los temas que hemos avanzado en las anteriores clases, porque básicamente es el trabajo realizado durante cierto periodo de tiempo. Si varía eso, entonces sería mayor potencia o menor potencia, dependiendo del tiempo. Pero para poder ampliar, querido estudiante, te invito a que puedas revisar tu texto de aprendizaje elaborado por el Ministerio de Educación del quinto de secundaria del área de física. Sin más que decir, querido estudiante, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.